La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de su podcast Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast pertenece al programa de educación médica continua de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica Olavarría y en nombre del doctor Alejandro Sánchez les damos la bienvenida a este nuevo capítulo que en esta tercera temporada la verdad es que queremos sacar como temas ahí medios pues un poco picantes tal vez, aquí muy controversiales y que a lo mejor son como muy básicos y que de repente regresarnos a volverlos a platicar y a volverlos a detallar es muy importante. El día de hoy tenemos un invitado que es súper especial, es un doctor muy famoso, muy conocido y que además tiene muchísimo conocimiento en el síndrome de ovario poliquístico. De hecho, yo me complazco de decir que estuvimos trabajando juntos en un consenso para tratar de ver cómo funcionaban las mexicanas con el síndrome de ovario poliquístico y la verdad es que pues bueno, ya es todo una eminencia en este tema. Les voy a presentar al doctor José Luis Castro. Él es médico biólogo de la reproducción, trabaja en ISPARREP y el día de hoy vamos a platicar del lado oscuro del síndrome de ovario poliquístico, doctor. Pues muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti, Mónica. Es un placer estar contigo, ni eminencia ni nada, al contrario. Pero sí es un placer estar el día de hoy con ustedes y con mucho gusto. Como sabemos, pues esta patología es muy controversial. Ya desde el poder hacer el diagnóstico es controversial porque sabemos que dentro de los criterios pues no está incluida la resistencia a la insulina, que se presenta entre un 50 a un 70% de estas pacientes. Y bueno, pues no es fácil a veces hacer el diagnóstico y esto hace que o se sobrediagnostique o que no hagamos un diagnóstico adecuado. Y como sabemos, es una enfermedad que es de por vida. Entonces, el hacer un buen diagnóstico es muy importante en estas pacientes. Justo. Y creo que gran parte de por qué queremos regresar como a las básicas es porque sale un comunicado de la Secretaría de Salud que dice 1 de cada 5 mexicanas tiene síndrome de ovario poliquístico. Súper diferente a la estadística mundial, ¿no? Entonces, siempre me he preguntado, ¿será que las mexicanas o que la población mexicana sí nos hicieron mal? O sea, porque tenemos un montón de cosas y ahora ya salió que somos más común. Bueno, esas estadísticas siempre hay que tomarlas con reserva. Sabemos que más o menos el porcentaje de mujeres con síndrome de ovario poliquístico es entre el 10 y el 13%. Sí es cierto que en nuestro país es un poco aumentado ese porcentaje, yo diría más tirando al 13 que al 10, pero por supuesto que no es el 20%. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues recordemos que aparentemente existe unos genes que juegan un papel muy importante en la presentación de la enfermedad. Luego la dieta es fundamental, la localización geográfica, todo esto juega un papel muy importante. Y también recordemos que los diferentes tipos de genes actúan en diferentes puntos. Unos genes actuarán a nivel de receptores de insulina, generando que haya problemas a ese nivel. Otros genes tendrán efecto a nivel de andrógenos o efecto a nivel de lo que sería LH, o otros en cuestión de almacenamiento de grasa. Y bueno, si a esto le agregamos la dieta en México, que es una dieta rica en carbohidratos, bueno, pues esto todavía, que por cierto deliciosa, esto hace que todavía tengamos más factores de riesgo, porque como vamos a ver, el síndrome de ovario poliquístico se asocia con resistencia a la insulina, se asocia con obesidad, con síndrome metabólico y otras cuestiones que juegan un papel muy importante. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la verdad es que también son tantos los genes y tantas las teorías que en realidad pues a veces no tenemos como un tratamiento único, ni una pastilla mágica, ni algo que pueda curar todo el síndrome de ovario poliquístico. Y yo me acuerdo que hace un par de años, bueno, muchos años, cuando salió la guía del 2018, que ya tiene pues, sus añitos, una vez lo escuché decir algo en una plática y decía, ¿qué tenemos que hacer? O sea, inclusivos, o sea, incluir a todas las pacientes y decir, todas las mujeres que tienen estas características van a tener síndrome de ovario poliquístico, o deberíamos de ser más exclusivos, ¿no? O sea, como de decir, hay que ser muy estrictos, no diagnosticar a todas. O sea, ¿qué hacemos? Porque al final van a tener patologías crónicas, síndrome metabólico, o sea, complicaciones a tempranas edades. ¿Qué es lo que, qué hacemos? Bueno, de entrada, pues es muy importante hacer el diagnóstico y hoy en día lo que podemos hacer es basarnos
en 2 de 3 criterios de Rotterdam, que se actualizaron, por cierto, ahora en el 2023. Y sí, nosotros nos vamos a guiar en los criterios de Rotterdam, ¿no? Hay obviamente otros criterios. A mí en particular me gustan esos criterios. Lo único que yo le agregaría a esos criterios es decir si tienen o no tienen resistencia a la insulina, porque eso sí nos orienta hacia dónde vamos a ir en cuestión del tratamiento. Hoy en día en esos criterios se agregó también la hormona antimülleriana, pero sabemos que eso también es muy controversial. Claro. No tenemos un punto de corte, sobre todo en México, para saber a partir de cuándo consideramos que está elevada la hormona antimülleriana. Y entonces, bueno, pues, y aparte la edad, ¿no? Sabemos que en adolescentes no se debe de utilizar y sabemos que después de los 35 años la reserva ovárica disminuye y tampoco es un criterio como tal que nos pueda ayudar. La otra cosa es no irnos con la finta en cuestión de que lo primero que nos reporten sea el ultrasonido donde vemos esta cuestión alterada de la morfología. Yo creo que primero hay que evidenciar que verdaderamente hay un problema de irregularidad menstrual, que está muy bien definido qué es lo que se tiene que realizar en cuestión del parámetro, y o anovulación, también podemos evaluar que haya anovulación. Y el segundo punto, que es el hiperandrogenismo, irnos a la clínica. Aquí también hay controversia. Recordemos que las guías dicen que entre 4 y 6 puntos. Nosotros no sabemos si en México son 4, por arriba de 4, por arriba de 6 puntos de la escala de Ferryman-Gallaway. Entonces es muy importante, ¿no? El acné también ya empieza a ser controversial porque se puede confundir, sobre todo en las adolescentes, el hecho de que a veces es normal que haya un poco de acné y se puede confundir y pensar que es un criterio para este tipo de pacientes. Y la otra, pues los valores en relación a la testosterona. Siempre hay que medir testosterona total y testosterona libre. Y si está normal, androstenidiona y sulfato de dehidroepiandrosterona. Y recordemos que hay que descartar otras patologías, ¿no? Claro. Entonces hay que medir 17 alfa-hidroxiprogesterona, hay que evaluar problemas tiroideos y también hay que evaluar cómo está el cortisol. Entonces, para eso es muy importante en relación a hacer un diagnóstico adecuado. Y sí, tratar de hacer el diagnóstico lo más pronto posible, porque mientras iniciemos el tratamiento en una forma temprana, pues vamos a obtener mejores resultados y menos riesgos, como tú hablabas, en cuestión de riesgo cardiovascular, riesgo de diabetes, problemas de lo que sería obesidad, problemas de inclusive a nivel de vascular, de trombosis, todo esto, o cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, sí es muy importante empezar desde una etapa muy temprana. Y también, desde el punto de vista de reproducción, pues juega un papel muy importante en cuestión de anovulación. Totalmente. Y fíjate que justo ahorita que platicabas estas cosas, como que me surgió una idea en la cabeza, hay incluso autores que pueden afirmar que el hiperandrogenismo podría no estar presente en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O sea, dicen, no, a lo mejor no tiene hiperandrogenismo y nada más tienes la morfología y la oligoanovulación, que a mí se me hace un poquito como complejo de entender, porque teóricamente todo el problema viene a partir de una elevación de una testosterona, ¿no? Bueno, no necesariamente tiene que haber hiperandrogenismo. Sí, los dos primeros criterios que tenemos que revisar es irregularidad menstrual e hiperandrogenismo. Si estos dos criterios están presentes, ya no necesitas ni hormona antimülleriana ni un ultrasonido, ya tienes el diagnóstico. Y recordemos que en adolescentes no nos sirve para nada el ultrasonido. Totalmente. Entonces no hay que hacer ultrasonido. ¿Qué pasa a veces en nuestro país? Los mismos que hacen el ultrasonido, que son gente de radiólogos, ultrasonografistas, ponen ahí síndrome de ovario poliquístico. Entonces ya están estigmatizando a esa paciente, y ya cuando llega con nosotros, que nosotros le digamos que no tiene síndrome de ovario poliquístico, porque puede ser el único criterio que tiene, pues puede ser un problema, ¿no? Claro, si no tenemos de estos dos que hemos hablado, un punto es medir la hormona antimülleriana, o el otro punto es hacer la cuestión de la morfología del ovario por ultrasonido. Y a lo que más o menos iba es que justo lo que cuentas, o sea, a lo mejor nosotras las mexicanas tenemos como somos más velludas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso es que los valores de corte para nosotras a lo mejor no son los mismos que, por ejemplo, una paciente asiática, ¿no? Que son lampiños completamente. Pero la pregunta va dirigida a, ¿tú crees que, por ejemplo, habría algunos aspectos metabólicos, por ejemplo, podríamos decir obesidad centrípeta, ¿no? O sea, que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no les engordan las caderas, sino engordamos de la pancita, ¿no? O sea, que cuando subimos de peso no nos volvemos caderonas, sino con la pancita, ¿no? O sea, ¿habría algunos otros, a lo mejor, síntomas o signos que pudiéramos tener
no necesariamente relacionado con acné y vello, podremos pensarlo así. Sí, obviamente hay otras características. Sí está bien establecido cómo debe ser el vello para que nosotros podamos evaluarlo y las zonas donde hay que evaluarlos, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto sí establecido. Sí es cierto que existe algunas poblaciones que tienen más vello, por eso se da entre 4 y 6 puntos. Yo creo que en nuestro país el punto de corte debe ser por arriba de 6. Totalmente. Y en relación a la distribución de la grasa, sí también es muy importante. Nosotros tenemos, obviamente, la mujer mexicana tiene mayor distribución desde el punto de vista en lo que sería la zona inferior, mientras que en otros países como sajones, pues tienen más tendencia a almacenamiento de grasa superior. Y otro punto también donde hay que tomar en cuenta es el almacenamiento de grasa en el hígado. Claro. Recordemos que eso también juega un papel muy importante. Ahora, en estas pacientes, aparte de todo el sistema, porque todo está involucrado, a mayor obesidad, mayor irregularidad menstrual, mayor hiperandrogenismo, mayor resistencia a la insulina y, bueno, pues mayor riesgo cardiovascular y de todo esto. También a mayor grasa, bueno, pues hay hormonas como la leptina que incrementa. Sabemos que la leptina juega un papel muy importante en el núcleo arcuato en cuestión de lo que sería reducción del hambre. Pero cuando hay niveles muy altos, esta leptina no funciona adecuadamente y entonces no cumple con ciertos criterios en cuestión de receptores, de pasar a la barrera hematoencefálica y de hacer su punto de acción a nivel de lo que sería el núcleo arcuato. Entonces estas pacientes, aparte de todo, tienen mucha hambre. Y entonces cuando llegan con nosotros a la consulta, es que tienes que entrar a una situación de dieta, pues no es factible muchas veces porque tienen mucha hambre. Y por otro lado, la grelina, que también tiene un punto muy importante en cuestión de la satisfacción a la hora de consumir los alimentos, pues estas pacientes no tienen ese punto y entonces también hace que tengan mucha más hambre. Y si a esto le agregamos que la leptina también juega un papel muy importante en la actividad, nosotros vamos a ver que estas mujeres muchas veces no quieren hacer ejercicio. Y lo primero que les decimos es tienes que hacer ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de realizar un tratamiento. Sí, totalmente. Ese artículo justo de la leptina me llamaba mucho la atención porque el artículo, yo leí un artículo que decía, mientras más obesidad tienes, mientras más grasa abdominal generan, aumenta la leptina como un mecanismo de defensa del cuerpo para detener el hambre, ¿no? Pero cuando se sube tanto, ya no funciona, ¿no? Que Así es justo lo que decías, exactamente. Entonces, sí caemos en un círculo vicioso, la verdad, porque además... en el Congreso Europeo del 2023 lo que decían es, pues a lo mejor deberíamos de empezar a pensar que sí va a haber pacientes que van a ser muy metabólicas, o sea, que van a caer en todas las alteraciones metabólicas y va a haber pacientes que a lo mejor tienen más alteraciones reproductivas y va a haber pacientes que, bueno, tristemente van a tener las dos, ¿no? O sea, una parte reproductiva y una parte metabólica. Y jalándome un poquito hacia la parte metabólica, el asunto es que las dos cosas que más les van a afectar, pues va a ser 1, la obesidad y 2, la resistencia a la insulina, ¿no? Y entonces... La idea siempre va a ser que cualquier paciente que nos llegue al consultorio que sospechemos síndrome de ovario poliquístico, dentro de también de los basales que pedimos tiroideos, testosterona y todo, pues también hagamos un diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿no? Por supuesto, obviamente siempre hay que, como te decía, independientemente del criterio y que hagamos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, siempre hay que poner el plus de, que sería como el apellido, con resistencia a la insulina. Claro, y yo diría, me gusta. Y el segundo apellido, que es con obesidad o sin obesidad. Correcto. Y eso es muy importante porque en el accionar va a estar la cuestión. Tú me preguntabas en relación al hiperandrogenismo, solo el 66% de las mujeres con ovario poliquístico tienen hiperandrogenismo. O sea, puede haber mujeres que no tengan hiperandrogenismo, pero hasta el 90% pueden tener irregularidad menstrual. Okay. Y cuando hay obesidad o cuando hay resistencia a la insulina, esa irregularidad menstrual se traduce más en amenorrea, que significa que no tengan periodo menstrual durante 3 meses, comparado a que se retrase la menstruación. Okay. Entonces, mientras más resistencia a la insulina, más obesidad, más alteraciones menstruales. También eso es algo que es muy importante. Porque, esta es la siguiente pregunta que yo tendría y es más filosófica, es más como de pensar qué fue lo que hizo, qué pasó, que cuando se reúnen todos los grandes científicos en Rotterdam este 2023,
nos ponen criterios muy específicos. Bueno, ahora ya tienes que tener estos días sin reglar para que sea, ciclos irregulares. Tienes que tener esas características para que sea hiperandrogenismo. Y si, porque además lo ponen como un algoritmo, ¿no? Y si no están estos dos al mismo tiempo, aquí aparece la hormona tiroideana, aparece el ultrasonido. ¿Y por qué no pusieron un tercer pedazo? De que puede o no estar, ¿no? Porque no necesariamente tienen que estar los 3 criterios al mismo tiempo. ¿Por qué no incluyeron a la resistencia a la insulina? No sé, es filosófica, bueno, no incluyeron a la resistencia a la insulina, primero porque de entrada no todas las pacientes tienen resistencia a la insulina. En segundo lugar, pues no es tan fácil hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina y de hecho existen muchas situaciones en relación a cómo debemos de hacer el diagnóstico. Antes se hablaba muchísimo sobre usar el HOMA y hoy sabemos que el medir insulina no está tan fácil y entonces puede haber muchas alteraciones ahí, ¿no? Entonces yo estuve presente ahora en Rotterdam en el 2023 y ese era uno de los puntos importantes. No te extrañe que a futuro sí esté ya incluida la resistencia a la insulina en algunos de los criterios. Pero por ahora lo importante en relación a la resistencia a la insulina es que sí tratemos de evaluar y de decir si tiene o no tiene resistencia a la insulina. Y de entrada lo primero que tenemos que hacer es medir el índice de masa corporal y en base a ello, a partir de ahí, empezar a hacer estudios, ¿no? La hemoglobina glicosilada vuelve a tener un punto importante. El hacer curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas también juega un papel muy importante para hacer el diagnóstico. Y bueno, pues en base a eso, determinar si esta paciente sí tiene problemas con la insulina o no, y si tiene problemas de obesidad o no. Recordemos que hay pacientes delgadas que pueden tener resistencia a la insulina y también recordemos que hay pacientes delgadas que pueden tener hígado graso. Entonces, estamos obligados también a hacer un diagnóstico de hígado graso. Todas nuestras pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, debemos de pedirle un ultrasonido abdominal para evaluar si tienen o no hígado graso. Sí, totalmente, sí, completamente. Porque además son pacientes que cuando ya empiezan a tener alteraciones, pues también pueden tener triglicéridos, de lípidos, de... Así es. Y recordar que esta elevación de lípidos también puede caer en una situación de riesgo para problemas pues a nivel epitelial, a nivel del vaso, problemas de ateromas y a futuro generar pues cardiopatía, generar hipertensión, más riesgo de diabetes y toda esta situación. Y entonces vamos a aterrizar un poquito las cosas. Entonces, siempre que tenemos síndrome ovario poliquístico, sí tenemos que hacer todas las exclusiones, pero hacer el diagnóstico oportuno es súper importante. Y el diagnóstico oportuno va a incluir todo lo metabólico, ¿no? Hay que pedirles perfil de lípidos, glucosa, hemoglobina glicada, a lo mejor HOMA o algún otro derivado para ver resistencia a la insulina, y obviamente también hacer la valoración de este lado, ¿no? Si tiene hipertensión, si tiene obesidad, índice de masa corporal, todo esto, ¿no? Entonces ya. Por supuesto que se requiere de una evaluación. En las guías viene muy bien especificado qué es lo que sí debemos de estudiar y lo que no debemos de estudiar. Y como tú decías, en el 2018 las guías tenían un punto y ahora sí se modificaron algunas cosas, sobre todo en relación a cómo hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. Hoy en día hablan de curva de tolerancia a la glucosa, es el punto más importante para hacer el diagnóstico. Y después, pues si no, la hemoglobina glicosilada o glucosa en ayunas, si no tenemos la posibilidad de hacer la curva, o ya el HOMA también se puede incluir, pero lo más importante hoy en día es la curva. Y también ha habido cambios en relación al manejo, ¿no? Y cambios en relación a algunos criterios de manejo que son muy importantes en cuestión de esto. Hacia allá iba, ¿no? Que de repente ya cuando tienes una paciente con síndrome ovario poliquístico y que además tiene este apellido con resistencia a la insulina o con obesidad, ¿no? De entrada el primer tratamiento que siempre les damos a todos nuestros pacientes es, bueno, vamos a hacer cambios en el estilo de vida y ejercicio, ¿no? Porque ahora ya no le decimos dieta, ¿no? Ya le decimos cambio en el estilo de vida por todas las implicaciones psicológicas que podría tener la palabra, ¿no? Entonces... Sí, de hecho eso también se tocó ese punto en Rotterdam. El decir dieta estigmatiza al paciente. Totalmente. Y lo estás como condenando a un castigo, ¿no? Y no se trata de un castigo. Yo les digo a mis residentes que el decir cambio de estilo de vida es como cuando cambiamos de un refresco de cola normal a un refresco de cola de dieta. Al principio cuesta mucho trabajo tomar la decisión a cambiarse, pero ya una vez que tomas refresco de cola de dieta, ya también no quieres regresar al refresco normal, ¿no? Entonces, y sí es muy importante qué tipo de alimentación vamos a sugerir en estas pacientes. También es otro de los puntos. Hoy en día hemos avanzado muchísimo en todo este tipo de medicamentos
alimentos que son cero grasa, cero azúcar, cero carbohidratos. Sí deben ser dietas bien balanceadas. Totalmente. No deben ser dietas restrictivas. Todas esas dietas keto o esas dietas de inanición en la nocturna y cosas de ese tipo no van a ayudar, porque recordemos que estas pacientes tienen hambre, ¿no? Entonces, sí, al contrario, tienen que ser dietas como en quintos o en sextos, donde sean balanceadas y donde incluyan los 3 puntos importantes, incluyan carbohidratos, grasa y incluyan proteínas, y se deben de combinar al mismo tiempo, porque recordemos, si nosotros damos carbohidratos inmediatamente, el pico de insulina va a ser rapidísimo, en 2 horas se tienen que eliminar los carbohidratos, pero si los combinamos con proteínas, que tarda más tiempo, la curva de insulina no va a ser tan alta y tiene más tiempo para degradar inclusive esos carbohidratos, y lo mismo sucede con las grasas. Entonces sí tiene que estar muy bien combinado esto para que estas pacientes aprendan a alimentarse de otra forma. Y en relación al ejercicio, tampoco se trata de que corran maratones, y deben empezar a lo mejor primero en unos 15 minutos e ir incrementando, y sí tienen que ser rutinas donde durante 10 minutos haya acción aeróbica y después pueden intercambiar con otra cuestión, mezclándolo con fuerza, ¿no? Sí, los famosos sprints, ¿no? Exactamente. O sea, entonces sí es muy importante, porque de repente ponemos a alguien a correr 1 hora y no nos va a servir. Claro. Entonces sí todo esto, y cada vez hay gente más especializada en el manejo tanto de la nutrición como de la cuestión del ejercicio, y es fundamental detectar esta gente que sí sabe para poder accionar adecuadamente. Y esto no es magia, hay que esperar 6 meses para ver resultados, ¿no? Entonces, y obviamente va a depender del índice de masa corporal, y las pacientes tienen que saber que esto es de por vida. Completamente de acuerdo. Y justo una cosa que yo siempre trato como de que en todas mis pláticas que doy de síndrome ovario poliquístico decirles es, no somos, o sea, ningún ginecólogo tiene una licenciatura en nutrición, no tenemos una licenciatura en deporte, o sea, nuestra chamba es ver esto y diferir, ¿no? O sea, porque esto es, o sea, no nada más somos nosotros. Tenemos que, o sea, si tiene problemas dermatológicos, a la dermatóloga. Si tiene problemas, o sea, si tenemos que enseñarle lo que es una nutrición adecuada, al nutriólogo. Y una de las partes que me pareció súper interesante de estas guías es esta cuestión de SMART, ¿no? O sea, que la dieta tiene que ser SMART, inteligente, ¿no? O sea, y es que sea accesible, sea alcanzable, tenga metas cortas, ¿no? O sea, y que se adapte a la paciente, ¿no? O sea, no que nosotros nos adoptemos a la dieta, sino la alimentación a nosotros, o sea, el estilo de vida que tiene cada paciente. Y eso se me hizo increíble, ¿no? O sea, quitamos la idea de esta, que de repente también es medio, o sea, el pesocentrismo, ¿no? O sea, como de, no, o sea, tienes que, o sea, si comes 3,000 kilocalorías, ahora vas a tomar 1,200, ¿no? Pues, sí es importante, obviamente, aclarar con el paciente que la obesidad es una enfermedad. Claro, completamente. Eso no quita la cuestión, pero de ahí a que hay que quitar de nuestro léxico la palabra dieta, hay que pasarnos al léxico estilo de vida, ¿no? Y obviamente, dependiendo del índice de masa corporal, a lo mejor se van a necesitar algunos fármacos para complementar el tratamiento, ¿no? Sí, cuando hablamos de estilo de vida, tenemos que dar por lo menos oportunidad entre 3 y 6 meses para evaluar si está funcionando o no está funcionando. Y otro punto fundamental, todas estas pacientes tienen que tener una valoración psicológica. Recordemos que es fundamental para mejorar en cuestión de calidad de estilo de vida, para mejorar en cómo ellos se autovaloran, para poder cumplir con la dieta, para hacer compromisos, para una serie de cosas, ¿no? Y por otro lado, pues a veces si tienen índices de masa corporal más de 30, sí hay que agregar algunos medicamentos como son los sensibilizantes a la insulina, ¿no? Sobre todo si tienen resistencia a la insulina. Sí, la guía dice que arriba de 25, ¿no? Y con factores de riesgo como la población mexicana, ya le soltemos a un sensibilizador a la insulina. Esto también vuelve a ser controversial, porque arriba de 25 no hay un sobrepeso tan importante. Claro. Y tú puedes darle la oportunidad que con puro estilo de vida reduzcan ese 5% que hace que se revierta la cuestión de los efectos que tiene la resistencia a la insulina. Entonces yo creo que vale la pena primero dar la oportunidad con puro estilo de vida si no llegamos a los 30 y
si no logramos el éxito en la primera indicación, que es esta, entonces ahí sí podemos agregar los sensibilizantes a la insulina. Y una cosa que también se me hace muy interesante es que en la parte metabólica ya incluyen los tratamientos antiobesidad, ¿no? O sea, ya... Sí. Bueno, el primero, el de elección ahorita es la resistencia, es el, en relaciones, la metformina sigue siendo el estándar de oro. Muy poquito tiempo yo creo que le va a quedar porque los análogos de los receptores de glucagón vienen con todo, y han demostrado realmente los efectos benéficos, que es una situación que nos pasa hoy en día. Tenemos que aprender a usarlos bien, empezar con dosis bajas para que no haya tantos efectos secundarios, y han demostrado que sí disminuyen de peso, que sí mejoran la resistencia a la insulina, y que combinados con cambio de estilo de vida y a veces inclusive combinados con metformina podemos obtener muy buenos resultados. Y vienen saliendo nuevos medicamentos en relación a esto. Y ya con más prácticos, ¿no? Porque antes más prácticos. Ya nada más era inyectarse, ahora ya es exactamente. Tomado. Y ahí es donde yo digo, a partir de los 30 de índice de masa corporal, es donde podemos evaluar también utilizar este tipo de medicamentos, que vas a ver cómo a futuro van a estar más indicados, aunque la guía no dice que no se deban de usar, pero no es la primera elección como es la metformina, pero en un periodo muy corto, en las siguientes guías que serán en 5 años, en el 28, vas a ver cómo los análogos de lo que serían los receptores de los GLP-1 van a ser los de primera elección para este tipo de pacientes. Estoy casi seguro. Oye, y hablando justo de la guía, o sea, nos dice metformina como para sensibilizadores, y el otro que está súper de moda, ¿no? O sea, todo, o sea, yo, o sea, que me gusta, o sea, sí me gustan las redes sociales y demás, y luego y me salen por todos lados, o sea, por todos lados están, y creo que es un poquito del apego, ¿no? O sea, porque de repente la metformina tiene reacciones adversas, y cuando aparecen los inositoles, como que a la gente le gusta más, porque como que este concepto de que es más que lo natural y así, entonces como que lo están usando, ¿no? Pero en la guía al final te dicen, es una opción, pero tienes que platicar con tu paciente, ¿no? Sí, a ver, esta opción no sustituye a lo que sería la metformina, pero sí es una muy buena opción. Los inositoles hoy en día pues tienen un punto muy importante. Sí se ha visto sus efectos benéficos. Todavía hay muchos trabajos que se están realizando en relación a cuál es la mejor dosis, qué tipo de inositol o inositoles son los indicados o los de que mejor acción. Pero sí, también tienen su punto importante en relación a mejorar la resistencia a la insulina y a disminuir los andrógenos. Y otro punto que también es bien importante es el uso de la vitamina D. Ah, sí. Yo creo que hoy en día todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico estamos obligados a indicarles vitamina D, que ya no es una vitamina, recordemos que es una hormona. Una hormona. Pero le seguimos llamando vitamina D, ¿no? Entonces también tiene su punto muy importante la vitamina D. Sí, y de ahí si nos seguimos, pues ya también microbiota, ¿no? O sea, bueno, los probióticos también tienen por ahí, aunque no están en las guías, no los indican como tal. Si hay estudios muy alentadores en cuestión de lo que es el cambio de la microbiota y lo que es en relación a la absorción de glucosa o lo que es en relación a su efecto a nivel de lo que sería los receptores para insulina. Entonces, por ahí también hay un punto de investigación muy bueno en relación a todo eso. Sí, definitivamente creo que nos falta un montón, ¿no? O sea, todavía siento que de repente diagnosticada, o sea, la primera vez 1935 y que dices, pues ya vamos a cumplir casi 100 años con esta enfermedad y todavía, o con este síndrome, y todavía hay un montón de cosas que estamos en pañales, ¿no? Que, o sea, que todavía nos falta por ver, por mejorar, por hacer mucho más por nuestra población, pero no creo que vayamos por mal camino. Y justo ahorita que estábamos platicando de los GLP-1, me acordé que ayer me mandaron un artículo que sale en la revista Nature, que es una revista muy importante, que habla de los efectos secundarios de la liraglutida inyectable, ¿no? Bueno, sí hay efectos secundarios, no vamos a decir que no. No, espera, es que esto es como en broma, es un poquito como en chiste. Y que decía que el efecto secundario principal era que se embarazaban con todo y el anticonceptivo. Y entonces preguntaban que si tendría algún efecto sobre, o sea, que se la mejor potenciaba la fertilidad, ¿no? O sea, se me hizo chistoso porque en Estados Unidos hay hasta ya tienen nombre, ¿no? O sea, no quiero decir nombres comerciales, pero le dicen los Ozempic babies, ¿no? O sea, porque se estaban embarazando. Sí, bueno, yo creo que más bien tiene
tiene que ver con alguna otra cuestión. No creo que No, tenga un efecto en totalmente, relación sí. al bloqueo de los anovulatorios. Claro, pero está chistoso, Pero sí ¿no? está simpático. Y sí, por supuesto que tienen efectos secundarios. Hay muchas cosas que todavía se están estudiando, como el riesgo de cáncer de tiroides, Claro. como todos esos efectos secundarios. Obviamente estos medicamentos lo que hacen es que te quitan el hambre, mejoran la cuestión de Sí, la sí, saciedad, restringe las por un calorías. lado, entonces con eso bajas de peso, y también tiene un efecto importante en cuestión de lo que sería mejorar la sensibilización a nivel de la insulina. Entonces sí tiene cosas muy interesantes, y yo creo que por ahí viene el futuro del manejo de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen resistencia a la insulina o que tienen obesidad. Y por último, también recordar la cuestión quirúrgica. Hay pacientes con índice de masa corporal más de 35 que a veces hagamos lo que hagamos, todos los esfuerzos que quiera hacer la paciente, y no hay resultado. Entonces ahí sí hay que platicar en relación a los efectos benéficos que tiene la cuestión de la cirugía bariátrica, ¿no? Totalmente. Entonces también es una opción que no se puede dejar a un lado. Sí, ¿no? Y, o sea, es más, la guía lo dice, ¿no? O sea, después de, o sea, hay pacientes en las que vas a necesitar la cirugía bariátrica y eso te va a resolver por un rato al menos, o sea, mucho de las complicaciones metabólicas. Castro, podríamos tú y yo aquí, o sea, traigan la comida, o sea, ya no solo el café, sino porque podríamos hablar 1000 horas de esto y nunca acabar. De hecho, o sea, nuestra idea original era abordar muchos más temas, y nada más en este cachitito que es el trastorno metabólico del síndrome ovario poliquístico, yo siento que todavía nos faltó abarcar mucho más, pero por cuestiones de tiempo no podríamos abarcar mucho más. Entonces, a mí me encantaría volverte a invitar para platicar de la otra parte que, o sea, ya hablamos un poquito de las metabólicas, pero no hablamos nada de lo reproductivo, ¿no? Y, o sea, y de hecho en este podcast no hemos hablado nada de lo reproductivo en el síndrome ovario poliquístico, que también es bien importante, ¿no? O sea, entonces... Sí, bueno, hablamos de algo muy importante. Recordemos que bloquear la resistencia a la insulina a veces hace que estas pacientes se embarazan empiecen solas a tener ovulación y por ende tengan resultados desde el punto de vista de embarazo. Y recordar que es una enfermedad multisistémica y, como tú bien decías, pues tiene que ser un trabajo conjunto, claro, con varias áreas y con varias especialidades para poder tener éxito en estas pacientes. Pues muchas gracias por acompañarnos, pero antes de que terminemos, siempre a todos mis invitados que vienen a este programa les hacemos una pregunta que en este caso pues la voy a volver a hacer, pero es, ¿tú cómo ves el futuro de la reproducción en México? Bueno, yo creo que la verdad estamos muy bien. Tenemos excelentes médicos muy bien preparados. Nuestra cuestión de educación de los médicos es muy buena. Tenemos clínicas de reproducción asistida o clínicas de reproducción con excelentes resultados. A nivel mundial estamos muy bien. Y la otra cosa que tenemos, la cuestión de calidad en la atención. Nosotros los mexicanos tenemos un punto de calidad de atención buenísima que no tienen en otros países. Entonces eso hace que todavía nuestras pacientes, aparte de tener resultados, se estén sientan contentas. Fíjate que eso nadie me lo había dicho y tienes toda la razón del mundo. Pues, Castro, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que vuelvas a venir, que nos vuelvas a acompañar para platicar de esto, porque además esto tiene mucho para dónde dar, mucho que hacer, y sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Que ese debe ser al final nuestro objetivo final, o sea, que mejoremos la calidad de vida, que incluye mejorarles su salud, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Mónica, por la invitación. Fue un placer estar contigo aquí. Pues a todos los demás, hasta la próxima.